Hoy hablamos de un genio absoluto, de una curiosidad inagotable y de una gran visión multidisciplinaria, es decir, Leonardo da Vinci, que fue no solo un gran artista, sino un gran humanista, un hombre completo. Aquí en Museo Soumaya, en el piso 3, dedicado a los antiguos maestros europeos y novohispanos, tenemos una versión de la Virgen del Uso que se realizó a partir de una obra de Leonardo da Vinci hoy desaparecida. Es importante subrayar que unánimemente hoy se conocen nada más 11 pinturas atribuidas a la mano de Leonardo da Vinci. Así que también todas aquellas obras que salieron del taller o de los seguidores tienen una calidad y vale la pena abordarla y apreciarla. Es interesante reconstruir un poco la historia de la Virgen del Uso. De hecho, el único documento que atestigua la existencia de un cuadro que pintó Leonardo da Vinci con este tema es una carta que el fray Pietro da Novellara escribió a Isabella d'Este. Hay que contextualizar un poco la etapa. Leonardo da Vinci acababa una estancia en Milán y estaba regresando a Florencia, y en el camino se paró tanto en Venecia como en Mantua y en Ferrara, y fue propiamente en Mantua que empezó un retrato de Isabella d'Este y que prometió acabar una vez regresado en su estudio. Y justo fray Pietro da Novellara está contestando a Isabella d'Este porque Isabella d'Este pregunta acerca de su retrato, y lo que le contesta el fray es que en este momento Leonardo no la podía atender, no podía atender su solicitud porque estaba absorto en cuestiones matemáticas y también estaba pintando un cuadretino, que sería un pequeño cuadro representante la Virgen del Uso para el secretario del rey Robertet. Entonces, esto es el único documento que atestigua que Leonardo da Vinci pintó una obra que tiene este tema. Entonces, quien haya pintado luego las versiones, de hecho hoy se conocen más o menos 40 versiones con ligeras diferencias, ha tenido contacto con la obra, sin duda, que el maestro realizó, o con quien haya pintado una versión de la obra. Entonces, aquí esta obra es muy interesante porque aquí, aunque quizá no esté presente la mano del maestro, está presente todo el carácter y la cualidad de su obra, y lo podemos ver por varias características. Antes que todo, el azulado, el típico azulado del paisaje que caracteriza la mayoría de las producciones de Leonardo da Vinci. Además que el azulado del paisaje, lo que es la composición, la gracia, la elegancia y la fuerte carga expresiva de los retratados. De hecho, se puede observar sobre todo en lo que es el rostro de la Virgen, cómo Leonardo da Vinci lograba combinar el aspecto terrenal con aquello espiritual. Aquí vemos a una mujer que no es un ícono, es una mujer humana, pero a la vez no pierde aquella enigmática sabiduría que es propia de todos los personajes religiosos de Leonardo da Vinci. Aquí también vemos cómo hay cierta inquietud por parte de la Virgen y cómo logra Leonardo da Vinci representar a esta inquietud a través de un desplazamiento. Esto era también una gran maestría de Leonardo da Vinci, el conocer las composiciones y cómo podían transmitirse las emociones. El desplazamiento se da entre la Virgen, el niño y las rocas. De hecho, otro gran detalle es la mano de la Virgen representada en escorzo. Muchos investigadores y especialistas que han tenido la oportunidad de apreciar esta obra justo han destacado la gran calidad y la gran técnica en representar esta mano en escorzo. Una mano que por un lado trata de evitar que el hijo vaya hacia el uso. Aquí la grande carga simbólica del uso está representada por la cruz. Este uso está simbolizando la futura pasión de Cristo, el futuro sacrificio. Entonces, con esta mano, por un lado, la Virgen trata de evitar que el niño vaya hacia su futuro, su destino trágico. Por el otro, pero también notamos cómo hay una quieta y amorosa resignación. Esto es dado de la grande carga psicológica que Leonardo da Vinci otorgaba a sus figuras. De hecho, él estudiaba el cerebro y los nervios para ver cómo las emociones
se traducían en movimientos. Esto es un estudio muy atento a nivel científico. Leonardo da Vinci tenía una gran observación empírica por lo que era la naturaleza humana y también el ambiente en general. Otra característica que se aprecia en esta obra es el esfumato. Cuando hablamos del esfumato, y se puede ver sobre todo en los contornos del rostro de la Virgen y del cuerpo de Jesús, es justo esta técnica que introdujo Leonardo da Vinci para dar volumen a los cuerpos. De hecho, tenemos que considerar que la tradición anterior, la tradición gótica, representaba unas figuras hieráticas, a unas figuras que no tenían volumen, que no tenían profundidad. Justo difuminando lo que son los contornos, lo que logra Leonardo es dar este sentido de volumen, este sentido de profundidad. Otra característica muy importante de la producción de Leonardo da Vinci es justo el azulado de sus paisajes. ¿Eso por qué? Porque Leonardo da Vinci introdujo y consideró representar la atmósfera y de hecho observó los objetos cómo se ven en lejanía y cuando están más cercanos y justo llegó a considerar que en lejanía la atmósfera otorga a las cosas un color azulado, como las montañas, por ejemplo, si las observamos desde cerca son más verdosas o marrones, pero si las observamos desde lejos ya adquieren este azul. Y esta obra en particular se le hicieron unos exámenes justo para ver si era de la época y para conocer un poco más acerca de su probable pintor y hemos podido ver a través de la prueba del falso color que los pigmentos utilizados son pigmentos de la época. El rojo kermés y así el azul por el manto de la Virgen es el lapislázuli. Entonces también aquí vale la pena pues detenernos en considerar que el azul, el lapislázuli, era un pigmento muy costoso, entonces se utilizaba solo por aquellas obras de encargos muy especiales. Entonces esto le otorga a la obra aún más valor y aquí sí podemos entender lo que afirman muchos críticos, que al observar la producción de Leonardo, la composición de Leonardo, se tiene aquel sabor del infinito, nos ofrece un detalle del infinito.